¿Profe? ¿Profe? Disculpe. No se Yo no escucha le el escucho. profe. Por último, dibuja los polígonos de las formaciones que te interesan, que son 2 o 3. Que se muestra acá en color rojo, en color... ¿Se escucha o no? Ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí, profe, antes no se escuchaba. Profe, ahora recién lo escuchamos, nos perdimos literal. Ya, todo, como que okay. escuchamos otra clase. No sé. Ya, entonces voy a empezar todo desde nuevo, ¿ya? Entonces, lo que le estaba diciendo es que en la clase pasada no alcancé a pasar lo de márgenes transformantes, así que lo voy a pasar brevemente antes de entrar en la clase del día de hoy, que son procesos magmáticos. Y habíamos visto que los márgenes de placa, donde se juntan dos placas tectónicas, pueden ser divergentes, donde, como en una dorsal oceánica, donde se separan, o convergentes, como en una zona de subducción. Pero hay un tercer tipo de márgenes, que son los márgenes transformantes, en el cual las placas tectónicas están separadas por una falla, una fractura de la litosfera, y en el cual los bloques se mueven en forma paralela uno respecto al otro. Entonces pueden pensar que si tenemos una roca, como la que se encuentra acá en morado, el movimiento de la falla a lo largo de millones de años la va a tender a desplazar, y con esto podemos estimar cuánto se mueve la placa, a ver, a mí me está haciendo una pregunta, ¿cuánto se mueve la placa tectónica? Sí, Javi, Me equivoqué, sí. profe. Ya. Querer. Ok, no importa. Entonces, además, estas fallas transformantes son muy conocidas porque ellas producen muchísimos terremotos, y eso es lo que vamos a ver después de que en un par de clases más, cuando hablemos de fallas, geología estructural y terremotos en la litosfera. Entonces, estas fallas fueron identificadas por primera vez al analizar las anomalías magnéticas de la corteza oceánica, y los geofísicos marinos lo que observaron es que hay zonas en las cuales las anomalías magnéticas que se observan aquí en esta zona son proporcionales, o sea, tienen una correlación con la edad de la placa oceánica, como habíamos visto en la clase pasada, pero cuando uno se mueve en forma paralela a la corteza, a la dorsal, uno observa que las anomalías magnéticas cambian, y eso es porque hay segmentos de la corteza oceánica donde la dorsal, que acá la vemos en el caso de una dorsal lenta que tiene un valle de rift en el interior de ella, están separadas por estas fallas transformantes, y ellas pueden separar los segmentos de las dorsales por varias decenas de kilómetros. Por varias decenas de kilómetros. Entonces, el ejemplo más famoso de un margen transformante de rumbo lo constituye la falla de San Andrés, que está ubicada en el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es probablemente la ciudad, junto con Estambul en Turquía, que tiene más peligro sísmico en todo el mundo, por estar precisamente al lado de una de estas gigantescas fracturas de la litosfera, donde dos placas tectónicas se separan. En el caso de Estambul es la falla del norte de Anatolia, y el peligro está dado por la gran población que tienen ambas ciudades. En Los Ángeles vive toda la población de Chile, del orden de 19 millones de personas, y en Estambul como 15 millones. Lo que sucede acá es que el movimiento de la placa del Pacífico hace que la placa, el segmento donde están Los Ángeles es parte de la placa del Pacífico y está limitado por esta falla de rumbo respecto a la placa de Norteamérica. Y esta falla se mueve a una velocidad del orden de 2.7 centímetros por año. Pasa también por la ciudad de San Francisco, que es otra ciudad donde están todas las empresas tecnológicas como Google o Facebook, en el Silicon Valley, que no sé si es que les suena de nombre. Y a medida que uno llega más al norte, la falla termina en una zona de subducción, que es la zona de subducción de Cascadia. Y aquí, donde la placa de Juan de Fuca se subducta bajo la placa de Norteamérica. Nuevamente vemos que la dorsal de Juan de Fuca, que es esta que está acá lo vemos en una vista en planta, también está separada por un grupo de fallas transformantes
y pueden separar los segmentos de la dorsal por varias centenas de kilómetros, como por ejemplo de San Francisco a Los Ángeles, la distancia es del orden de 500 a 600 kilómetros, no recuerdo el número exacto, entonces lo pueden usar como escala relativa para determinar cuánto están separados los segmentos de la dorsal, de una dorsal oceánica en la litosfera, perdón, en la corteza oceánica por una de estas fallas transformantes. ¿Y cómo se ve una falla en terreno, una falla que separa dos placas tectónicas? Esto lo que muestra es una imagen aérea, satelital de Google Earth, y quizás ustedes probablemente no sé si han trabajado alguna vez con esto, han jugado viendo cosas en Google Earth, los geólogos lo usan muchísimo. Entonces uno puede ver redes de drenaje, que son valles, como el Cajón del Maipo, que bajan desde la cordillera. Esto es un cordón montañoso a menor escala, pero uno, si se fija en los cordones, los patrones, los ríos, terminan en esta fractura, en esta zona. Y esta cosa lineal que se ve acá es la falla de San Andrés, que tiende a cortar. El movimiento de esta falla hace que los ríos se corten. Entonces, así se ve cuando uno la ve más de cerca en terreno, y si uno la quiere identificar, va por donde aproximadamente por donde acabo de poner la línea amarilla. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de fallas activas y terremotos en un par de clases más, una vez que ya hayamos dominado todos los conceptos de tectónica. Bueno, ahora que ya dominamos todos los conceptos de la tectónica de placas que explica el funcionamiento de nuestro planeta. ¿Alguna consulta antes de entrar en procesos magmáticos? Bueno, si no tienen consultas, vamos a cambiar a lo que corresponde al tema del día de hoy. Entonces, me esperan un minuto mientras cambio el de presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es de procesos magmáticos. Vamos a volver a las rocas, a las cosas que vemos directamente desde las rocas. Ya no vamos a dejar las placas rígidas, bueno, no vamos a abandonar completamente el manto, porque cada vez que uno trabaja con rocas siempre hace referencia a procesos que ocurren en el manto y en la corteza, pero vamos a volver a las piedras. Y lo que se ve en la figura es en la foto del fondo, es el Parque Nacional de Yosemite, que es uno de los parques más famosos de Estados Unidos, y es famoso por las gigantescas paredes que la erosión glacial ha dejado sobre lo que se llama un batolito, un conjunto de rocas ígneas, de rocas intrusivas de gran dimensión. Es uno de los conjuntos de granitoides, rocas ígneas de composición félsica, más famosos del mundo, además de ser un parque nacional extraordinariamente visitado por lo espectacular que son los paisajes. También es una zona donde se escala mucho en rocas, como pueden ver con las paredes como esta, en esta estructura que se llama el Half Dome, más conocido en castellano como el medio domo. Entonces, todo lo que vemos acá en la foto son intrusivos, son rocas graníticas. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar procesos magmáticos? La verdad, los procesos magmáticos son responsables de tanto de los paisajes como de riesgos geológicos, como de recursos energéticos y minerales. Entonces, cumplen un rol fundamental en lo que es la evolución de nuestro planeta. Aquí lo que vemos es un equivalente a la foto anterior, pero esto es el Monte Fitzroy, que también es un intrusivo, es un conjunto de rocas ígneas que cristalizaron a una profundidad de algunos kilómetros bajo la superficie, y luego la erosión glacial lo levantó, lo exhumó, lo levantó hacia la superficie terrestre. El límite Chile-Argentina va por acá arriba, en la cima de este cerro. Los procesos magmáticos también son responsables de la formación de yacimientos minerales de todo tipo, entre ellos los pórfidos cupríferos, que son los que se muestran acá en la foto del Rajo de Chuquicamata, y además los procesos ígneos, debido a que son responsables de recursos energéticos, como los sistemas geotermales, en los cuales el calor liberado por el enfriamiento de los magmas de estas rocas fundidas al interior de la Tierra
cuando interactúa con agua meteórica, agua que ingresa por los poros de rocas sedimentarias o rocas volcánicas, esta agua se calienta y genera gigantescos sistemas termales como estos de Yellowstone en Estados Unidos, que Yellowstone es el campo geotermal con geysers más grande del mundo. Y ellos se pueden utilizar para generar energía eléctrica. En Yellowstone no se hace porque es un parque nacional, entonces está prohibido. Pero también son responsables los procesos magmáticos de gigantescas erupciones, como la erupción del 22 de abril del 2015, hace 6 años y 5 días, que producen gigantescos daños. Esta fue una erupción que fue casi imposible de monitorear, y les puedo contar más de ella en la clase próxima cuando hablemos de volcanes. Y en esta foto lo que vemos es un conjunto de coladas de azufre que se forman que están en el volcán Las Tarrias, que queda frente a Taltal, en la segunda región, donde acá el azufre es emanado no como un mineral, sino que como azufre nativo puro. No tiene estructura cristalina, tiene una estructura cristalina, pero su composición es completamente de azufre, no tiene calcio, aluminio u otros elementos que uno observa en minerales silicatados. Entonces hay muchas razones por las cuales los procesos magmáticos son importantes. Y en el caso de los procesos magmáticos activos, en particular los que son los volcanes, hay una relación extraordinariamente directa con la teoría de tectónica de placas, y eso es lo que se muestra en esta figura, donde las líneas en rojas muestran los márgenes divergentes de las dorsales oceánicas o de los rifts continentales, como en el Valle del Rift de África. Las líneas en negro muestran las zonas de subducción, los triángulos negros muestran la placa la placa que está sobre la zona de subducción. Entonces nosotros estamos acá, donde la placa sudamericana, la placa de Nazca, que está acá, se subducta bajo la placa sudamericana, y vemos que en los márgenes de subducción es donde observamos la mayor parte del volcanismo activo de nuestro planeta, del volcanismo que está en la superficie. A eso se refiere con subaerial volcanoes. Ya vimos que hay volcanes submarinos en las dorsales, pero como están a un par de kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar, no tenemos acceso a ellos. Y excepto en ciertos casos, como en Kilauea, acá donde vemos que hay un volcán activo que no está en un margen de placa, la mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta y magmática que ocurre en tiempo real se concentra en los márgenes donde una placa oceánica subducta bajo una placa continental. Como habíamos visto la semana pasada, en zonas de colisión continental, donde una placa continental choca con otra placa continental, es difícil formar volcanes porque no hay una subducción propiamente tal. Y eso trae consecuencias que las vamos a ver en un par de diapositivas más. Entonces ahora lo que nos interesa saber es cómo se forman los magmas, estos rocas fundidas, que se pueden emplazar a un par de kilómetros de la profundidad para dar origen a intrusivos, a cuerpos de roca granítica o diorítica o dacítica, gabbroica, etc. O que pueden dar origen a erupciones volcánicas. Como habíamos visto, las rocas al interior de la Tierra no están fundidas. El aumento de temperatura que se produce al interior de la Tierra también va de la mano de un aumento de presión, entonces no hay material fundido a gran escala dentro de nuestro planeta. Entonces podemos pensar, los mecanismos son, uno, fusión por descompresión. Sencillamente, si tenemos un material plástico, como puede ser una buena parte de las rocas del manto, si bajamos la presión, este material se puede fundir. Y eso es análogo a tener una olla a 5 kilómetros de altura donde estoy hirviendo agua. Tengo una olla acá en la ciudad de Santiago, a 500 metros de altura. La temperatura de fusión del agua es de 100 grados aproximadamente, pero si subo a la cima del Cerro El Plomo, que es el cerro más alto que se ve frente a Santiago, que tiene 5.400 metros de altura, el agua va a hervir a una temperatura menor, por la simple razón de que hay menos presión atmosférica a esa altura. Y con los magmas sucede lo mismo. Si los descomprimo, disminuyo la presión confinante y se pueden fundir a la misma temperatura, que no se habrían podido fundir a presiones más altas.
El mecanismo más importante, al menos en márgenes convergentes, no es la descompresión, sino que es la fusión por introducción de volátiles, que en este caso es vapor de agua. Y este vapor de agua lo que hace es tiende a bajar la temperatura de fusión de las rocas. Mientras que otro mecanismo podría ser, por ejemplo, que yo inyecte en una zona, por ejemplo, acá, donde yo inyecto este magma, que se observa esta roca fundida, y esto puede fundir parte de la roca de caja que está alrededor de mi cuerpo de magma. Pero esto plantea la cuestión del origen del magma, de dónde viene esto que fundió la corteza. Entonces, en general, son principalmente mecanismos de descompresión o por introducción de volátiles. Entonces, ¿cómo ocurre la fusión de las rocas, de la roca? Podemos considerar que nuestro magma es un fluido multifase, y eso quiere decir que tiene una parte líquida, como se puede imaginar una colada de lava, pero también tiene gases, como vapor de agua, dióxido de azufre o dióxido de carbono, y tiene cristales disueltos, como cristales de plagioclasa, cristales de cuarzo. Entonces, este magma es un fluido multifase que se funde progresivamente en un rango de temperaturas. Entonces, lo que muestra esta figura es que al aumentar la temperatura, lo que principalmente, cuando la temperatura de fusión es muy baja, principalmente se funden las rocas que tienen más sílice. Mientras que a medida que aumento la temperatura, esto es en términos relativos, no tiene números, lo que se tiende a fundir son las rocas que tienen menos sílice. Y eso es porque la temperatura de fusión, por ejemplo, de un basalto es del orden de 1300 grados, mientras que la temperatura de fusión de una riolita, que tiene 20% más, 24% más de sílice que el basalto, es del orden de 800 grados. Entonces acá en la figura vemos esquemáticamente cómo se funde. Estos son cristales, los cristales que están en nuestra roca original. El color acá en naranjo son zonas que tienen líquidos, material parcialmente fundido, y a medida que aumenta la temperatura se funde más y más, pero nunca queda completamente fundido. Entonces, el punto en el cual se empieza a fundir nuestro material, nuestra roca, se llama un punto de solidus, donde ocurre un proceso que se llama fusión parcial, donde parte, como dice el nombre, parte de nuestra roca se funde. A medida que aumenta, pasamos a un punto que se llama el liquidus, que es el punto en el cual está completamente fundido, todo nuestro material está completamente fundido. Y en ese momento podemos hablar de magma. Pero como mencioné anteriormente, el magma es multifase, siempre tiene algún grado de cristales en mayor o menor proporción, y eso tiene una consecuencia muy grande porque cambia las propiedades con las cuales nuestro magma puede fluir o puede moverse, ya sea al interior de la corteza terrestre o sobre la superficie de la Tierra. Entonces, en esta figura lo que mostramos es, si pensamos acá que esto podría ser un análogo, son son clavos, esto creo que parecen gomitas, y esto puede ser un pedazo de carbón, por ejemplo. Podemos pensar que si tenemos originalmente un material que está lleno de cristales y lo empezamos a fundir de a poco, estos cristales se van a empezar a pegar. En algún momento ya van a estar completamente, los límites entre ellos van a estar un poco difusos, y finalmente vamos a tener nuestra roca completamente fundida. Entonces, hay un rango bastante amplio de temperaturas que puede ser de varios cientos de grados, en el cual nuestro magma va a poder tener en el cual nuestro magma va a poder estar ya sea medio cristalizado, parcialmente fundido o completamente fundido. Y eso es lo que vemos en la figura de la derecha, donde se muestra la curva de fusión de una peridotita, de esta roca ultramáfica, que está prácticamente hecha de puro olivino, donde tenemos acá la presión y la temperatura. Y los campos que están acá en blanco indican las condiciones de presión y temperatura, donde la peridotita está sólida, donde está acá en gris entre líquido y tiene un porcentaje de líquido y cristales, y acá en gris más oscuro está completamente líquida. Entonces, al disminuir la presión, pasamos la transición de fase
del solidus y podemos parcialmente fundir nuestra roca en distintas proporciones, ya sea del 25, 50 o 75%. Entonces, en general, para las condiciones del gradiente geotermal de la Tierra, que se puede inferir por modelos termales de escala planetaria, las peridolitas no están fundidas, sino que tiene que haber una modificación del gradiente geotermal para que las peridolitas se fundan. Y esto puede ser, en general, por descompresión. En el caso de una dorsal oceánica, donde la convección del manto va a llevar material, asciende material hacia la dorsal, va a disminuir la presión y vamos a pasar el solidus. Y las peridolitas se van a empezar a fundir parcialmente. En términos un poquito más simples, y ya poniéndole números, acá tenemos el solidus de una peridotita nuevamente, donde separamos los campos de roca sólida y de roca parcialmente fundida, y hay un punto que se ubica a profundidades del orden de 90 kilómetros y a temperaturas de 1350 grados Celsius, que está acá, donde la descompresión resulta en que parte de la peridotita se va a fundir. ¿Y en qué resulta esto cuando fundimos nuestra peridotita? En dos tipos de roca. Las peridotitas son rocas ultramáficas, pero su fusión en una dorsal oceánica resulta ya sea en basaltos, como estos que están acá, si es que la erupción es subaérea, en el caso de una erupción ya sea oceánica dentro de una dorsal o en el fondo del mar, o en una isla como Hawái o como las Galápagos, o en la formación de rocas intrusivas, que son estos gabros, que tienen la misma composición química, la misma mineralogía, aunque en proporciones muy distintas de minerales, plagioclasa, feldespato potásico, feldespato plagioclasa, ortopiroclinopiroxeno, principalmente, y en mayores o menores proporciones de olivino. Y esto lo que resulta si es que la roca que se funde asciende, pero no llega a la superficie de la Tierra, sino que se queda entrampada a algunos kilómetros de profundidad. Entonces, estos mecanismos de descompresión, de fusión por descompresión, son los que explican el magmatismo en las zonas de plumas mantélicas, que están lejos de los bordes de placas. Y el ejemplo más famoso son las islas de Hawái, que se encuentran en la mitad del Océano Pacífico. En la isla de Hawái hay un volcán que se llama Kilauea, que es un volcán muy asequible, es extraordinariamente fácil llegar a ese volcán y por lo tanto hace que sea el volcán probablemente mejor estudiado de todo nuestro planeta. Y Kilauea se ubica sobre una pluma mantélica, donde se infiere que material fundido, que asciende por descompresión adiabática, a condición de descompresión sin cambio de temperatura, este material asciende y da origen al edificio volcánico que forma la isla. La isla son puros basaltos, en verdad. Prácticamente no tiene otro tipo de rocas. Pero la isla, si lo consideramos dentro de un contexto de tectónica de placas, la isla es parte de una cadena de otras islas volcánicas, pero mucho más antiguas, y cuya edad aumenta en esta dirección. Entonces, si asumimos que la pluma mantélica está fija en el manto, está fija y no se mueve, o sea, es nuestro sistema de referencia del movimiento de la placa, podemos utilizar el hotspot, el punto de Hawái, para determinar la dirección de movimiento de nuestra placa. Y sabemos que es esta. Entonces, esta cadena después se quiebra y da origen a otra cadena volcánica, es la cadena Emperor, y el cambio que ocurre en la dirección sugiere que en algún momento, a los 65 millones, a los 40 millones de años, hubo un cambio en el movimiento de las placas tectónicas. Bueno, pero eso es como un pequeño paréntesis respecto a los procesos magmáticos. En este video, nuevamente, creo que lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a mirar nuevamente, pero ahora lo vamos a ver dentro de un contexto de procesos magmáticos.
lo que vemos acá es como, bueno, acá está descartando escenarios de cómo sería una pluma mantélica. No es un canal, no es una cañería, porque a esas condiciones de profundidad no se puede formar una cañería, pero son zonas calientes en la cual el material parcialmente fundido asciende por diferencias de densidad desde el límite manto-núcleo, núcleo externo, manto, hacia la superficie de nuestro planeta, mediante asciende por estas celdas convectivas que son las que dan origen a la tectónica de placas. Se reinició. Ahí sí. Entonces, cuando el material asciende, puede fundir parte de las rocas que hay en la base de la litosfera, o también puede generar fracturas por la cual parte de este material puede seguir ascendiendo hacia la superficie de la Tierra y va a dar origen a volcanes submarinos. A volcanes submarinos que eventualmente van a formar una cadena de islas, como la cadena de islas de Hawái. Como la placa se mueve, esto va y el hotspot se infiere que está fijo, uno puede generar una cadena de islas volcánicas a lo largo de millones de años, como se ve acá en el video. ¿Por qué nos importan además los hotspots? Porque en lugares donde en el pasado geológico han habido puntos calientes, plumas mantélicas que ascienden, son zonas donde se han emplazado volúmenes gigantescos de coladas de lavas basálticas, en lo cual se llama un LIP, Large Igneous Province, o grandes provincias ígneas. Y algunas de ellas están asociadas a procesos de fragmentación de continentes, como por ejemplo la separación de América, de África, asociada al emplazamiento de grandes provincias magmáticas que pueden gatillar la energía necesaria para separar placas, como son los basaltos de Paranagandeka, Karoo o el Camp, no recuerdo qué significa Camp, o alguna de estos grandes platós con grandes coladas de lava coinciden con grandes procesos de extinción masiva en nuestro planeta, como son los Deccan Traps que quedan en la India, que ocurrieron cuando la India pasó por sobre el hotspot de la reunión en el Océano Índico. Acá hay un volcán que se llama Piton de la Fournaise, que es territorio francés y que es uno de los volcanes más activos de nuestro planeta, es como un Kilauea, pero de Francia. O los Siberian Traps, que son otro conjunto enorme de coladas de lava basálticas que tienen 250 millones de años y que coinciden con la extinción masiva del Permo-Triásico, donde desapareció el 95% de la vida de nuestro planeta. Obviamente los procesos de extinciones son mucho más complejos son bien complejos y probablemente no los gatilla un solo factor. Yo creo que les dejé algunos links al principio del curso, donde hablamos cuando hablamos del tiempo geológico, donde se relacionaban los Siberian Traps con procesos de extinción del Permo-Triásico. Algunos de estos, en el caso de los Siberian Traps, esto queda en la mitad de la nada, en el norte de Rusia. Hay grandes depósitos metálicos que quedan al norte del círculo polar ártico. Entonces estas provincias, depósitos de níquel, de platino u de otros elementos, entonces estas provincias magmáticas también tienen importancia en lo que es la generación de recursos económicos. Entonces esta figura lo que muestra nuevamente es cómo uno podría imaginar una gran provincia ígnea en el momento que estos fenómenos ocurren a lo largo de millones de años, donde tenemos gigantescas volúmenes de muchísimas erupciones ocurriendo al mismo tiempo a lo largo de un área grande, del orden de 1.500, acá son 1.500 millas, estos son 2.200 kilómetros, y donde esquemáticamente acá vemos el ascenso de magma en una pluma mantélica, la generación de fracturas a lo largo de la litosfera, y estas fracturas son las que transportan magma, roca parcialmente fundida, menos densa que la roca que la rodea, las que dan origen a algunas erupciones. Y acá a la derecha vemos el punto caliente de Hawái, donde
que es uno de los volcanes más activos de nuestro planeta. Claramente estas grandes provincias ígneas son fenómenos de otra escala y que nadie las ha visto porque esto han ocurrido hace millones de años. Entonces, ¿dónde hay plumas mantélicas al día de hoy? En varios lugares del mundo. En Hawái, en la mitad de la placa del Pacífico, en las Galápagos, en Islandia. En Islandia está la particularidad de que hay una pluma mantélica, pero justo arriba de una dorsal oceánica. En Yellowstone, en el volcán, que Yellowstone es el volcán activo más grande de nuestro planeta, mide 80 kilómetros de diámetro, y es donde está la mayor cantidad de termas y sistemas geotermales de nuestro planeta. En otros lugares varios, como en varios puntos del Océano Pacífico, o en algunos lugares de África, o acá en el Océano Atlántico, como en zonas donde están las Islas Canarias, por ejemplo. Entonces hay varias plumas mantélicas al día de hoy, y estas cosas las podemos ver utilizando lo que realizan nuestros amigos sismólogos del edificio del frente del Departamento de Geofísica, gente como la profesora Diana Comte, que son especialistas en tomografía sísmica, donde vemos estas anomalías de baja velocidad. Recordemos que en una tomografía sísmica lo que calculo es cuánto varía la velocidad de las ondas sísmicas respecto a un modelo de referencia de la velocidad de las ondas. Entonces, donde la velocidad baja, en este caso la velocidad de la onda S, baja un 2% respecto al modelo de referencia, y donde baja a lo largo de todo el manto, se infiere que hay una pluma mantélica, como acá en Hawái. Acá en Islandia también se ve otra pluma mantélica, en partes de África, acá también se infiere que hay, o incluso acá en la isla de Santa Elena, que queda acá en el Océano Índico. Y esto es cómo se vería en una visión un poco más tridimensional una pluma mantélica, nuevamente una zona de baja velocidad, con la cual se infiere que asciende material parcialmente fundido. Y esto es un poco más de lo mismo. La convección en el manto produce el ascenso de celdas convectivas en las cuales el material se descomprime, y en una dorsal oceánica o en una pluma mantélica esto puede dar origen a magma, sencillamente porque al pasar el solidus, nuestra roca, que estaba moviéndose en un estado plástico, se empieza a fundir parcialmente. Bueno, lo otro también es que esto también es lo que ocurre en un rift continental como el rift de África. En esas zonas las erupciones que ocurren también ocurren por ascenso de diques en estas zonas donde las placas se separan, y también resultan en erupciones basálticas. Y esto es nuevamente un poco más de lo mismo, debido a que además en esta zona estoy extendiendo, estoy liberando presión, estoy reduciendo la presión confinante, la fusión de las rocas ocurre por descompresión de magma, ya sea en una dorsal oceánica, por descompresión, ya sea en una dorsal oceánica o ya sea en un rift continental con un valle de rift. Pero ¿qué sucede en las zonas de subducción, que son las que nos interesan, a las que particularmente nos pueden interesar, como ya que estamos en una zona de subducción como es el margen de Chile? En estas zonas las placas descienden, por lo tanto no hay descompresión, sino que hay un aumento de la presión sobre las placas. Entonces esto implica que aquí no podría haber fusión parcial donde funda una parte de los minerales que tienen las rocas que forman las placas tectónicas. Y lo que ocurre es que al aumentar la presión, cuando la placa se va acercando a la fosa donde subducta, aumenta el espesor de sedimentos y la placa empieza a adquirir una cobertura sedimentaria, la cual se hace cada vez más gruesa a medida que llego a la fosa donde la placa empieza a ser subductada, y se hace más gruesa sencillamente porque el fondo oceánico es más profundo, entonces hay más una columna de agua mayor en la cual se empieza a sedimentar este material. En esta zona aumenta la presión por la colisión con la corteza continental, y la placa se subducta
conducta cae por densidad. Como el material sedimentario trae agua, este material por reacciones metamórficas es incorporado dentro de los minerales que tiene la placa oceánica, la placa oceánica, y se da origen a un conjunto de rocas que se llaman esquistos azules, que son rocas metamórficas que se forman a condiciones de muy alta presión, en particular en esto que se llama acá, que es un prisma de acreción. Y estas rocas metamórficas tienen anfíbolas que tienen agua en su estructura cristalina, si que recuerdan la fórmula de los minerales de hace algunas semanas. Estas anfíbolas son estables a cierta condición de presión y temperatura, pero cuando la presión sigue aumentando, estos minerales ya no son estables y el esquisto azul se va a transformar en una roca metamórfica que se llama una anfibolita y va a perder completamente o mucha del agua que estaba en estas anfíbolas que se formaban en el prisma de acreción. Cuando se pierde esta agua, solamente por transiciones de fase, por aumento de presión y temperatura, pero en este caso principalmente de presión, esa agua se pierde en lo que se llama la deshidratación de la placa y la inyección de agua en zonas que están calientes, pero no fundidas, produce fusión parcial. Y este es el mecanismo por el cual se forman los magmas y se forman los sistemas volcánicos en zonas de subducción. Al deshidratar la placa, el agua que asciende, que más bien es vapor de agua, es incorporada en zonas que están a alta temperatura y eso baja la temperatura de fusión de las rocas que están acá en la cuña mantélica justo después de la placa que subducta. Como el material es menos denso al estar parcialmente fundido, eventualmente asciende y da origen a un volcán o a un intrusivo si es que se queda entrampado a algunos kilómetros de profundidad. Entonces es un mecanismo que es completamente distinto por el cual se forman los magmas en en los márgenes divergentes y en los puntos calientes. Entonces, esta figura lo que muestra nuevamente es un diagrama de fase, acá un aumento de temperatura, un aumento de presión por aumento de la profundidad. Entonces, ya no estamos descomprimiendo como lo hacíamos en una dorsal oceánica o en una pluma mantélica, sino que al incorporar agua en la estructura de este material parcialmente plástico, baja la temperatura de fusión, acá tenemos el solidus, y se empieza a fundir hasta que llegamos al liquidus, cuando el material está completamente fundido. Entonces, solo la incorporación de vapor de agua baja la temperatura de fusión de las rocas. Y esto es algo que se sabe por los experimentos que se han hecho en laboratorio. No es algo nuevamente para lo cual tengamos una observación directa, porque son cosas que ocurren a decenas de kilómetros de profundidad. Entonces, nuevamente no es algo que hayamos visto los geólogos en persona. Entonces aquí ya tenemos un diagrama ya de una peritotita en una zona un diagrama de estabilidad de una peritotita en función de la temperatura y de la presión. Este es el solidus, donde la peritotita está completamente fundida, y aquí ya es cuando se forman cristales y vapor de agua. Entonces, al incorporar vapor de agua, lo que hacemos es bajamos la temperatura de fusión y eventualmente vamos a cruzar este wet solidus, donde empieza a haber cristales y vapor de agua. Y esto ocurre aproximadamente a una presión, en el caso de esta transición, de este ejemplo, a una presión del orden de 2 gigapascales, lo que es una presión muy, muy alta. Entonces, ¿cómo se ve en una zona de subducción un poco más detallado? Esto es lo mismo que mostré en la diapositiva anterior, hace 3 diapositivas atrás, pero aquí tenemos un poquito más de detalle. Hay una zona en la cual la corteza oceánica
de la placa subductante, que ya está metamorfizada a profundidad de entre 50 y 100 kilómetros de profundidad, pierde los volátiles, el vapor de agua que es incorporado por la incorporación, que es incorporado al traer material sedimentario. Y eso baja la temperatura de fusión de toda esta zona, que estaba originalmente a temperaturas del orden de 1000 a 1400 grados Celsius, y podemos generar material fundido, que es lo que se muestra esquemáticamente en rojo. Y este material asciende y se puede quedar entrampado en distintos lugares de la corteza y de la litosfera, eso solo por diferencias de densidad, y para seguir ascendiendo tiene que ocurrir un proceso llamado diferenciación magmática, donde parte de este material cristaliza y se vuelve para liberar, y al cristalizar, lo primero que cristaliza son los minerales de más alta temperatura. Esta cristalización y separación, que la vamos a describir en 5 diapositivas más, creo, se conoce como diferenciación magmática, y eso da origen a cuerpos menos densos, a roca fundida menos densa que la que había originalmente. Y como es menos densa, puede ascender por un mecanismo de buoyancia dado por las diferencias de densidad. En general, se infiere que que el magmatismo en todas las zonas de subducción se forma aproximadamente de esta misma forma. Pero obviamente quizás hay diferencias en si tenemos la subducción de un arco de isla versus como en la fosa de las Marianas, o si tenemos una subducción con un margen continental como en Sudamérica. ¿Qué es lo que formamos cuando fundimos rocas en zonas de subducción, principalmente en zonas en nuestro planeta, en general, independiente si estamos en una zona de subducción o en una dorsal oceánica? Basalto. Nuestro amigo, el basalto, que ya hemos visto en bastantes clases de todo tipo. Acá les pongo una foto de una muestra de mano de un basalto. Estos son cristales de olivino, estas cosas blancas son cristales de plagioclasa, y así se ve en un corte transparente, que es cuando uno corta una roca y la pone en un microscopio, donde se pueden ver de mejor forma los cristales. Y lo que vemos es que tenemos fenocristales de olivino, algunos pueden decir que también son piroxenos, mientras que hay una masa fundamental acá, que está llena de estos cristales blancos que son plagioclasa. Y la parte más negra en general es vidrio volcánico, una zona que no tiene estructura cristalina debido a que se enfría muy rápidamente. Como son ricos en sílice, tienen una temperatura de fusión bastante alta, su viscosidad es muy baja y dan origen a estos gigantescos ríos de lava que se ven en lugares como Hawái o como la Reunión, o en el Pitón de la Fournaise en la Reunión. Estas cosas en negro que está acá pueden ser cristales de magnetita o de algún otro mineral ferromagnesiano. Entonces, ¿cómo se formaban? Nuevamente, la fusión parcial de peridotita en el límite litósfera-astenósfera, por ejemplo, en una pluma mantélica, hace que este material sea parcialmente fundido y pueda ascender por diferencias de densidad, entrampándose, por ejemplo, en zonas que, al igual que en una zona de subducción, en zonas donde hay discontinuidades composicionales, por ejemplo, entre el límite en corteza continental, manto, donde cambia la densidad. Si el material es más denso que la corteza continental, no va a seguir ascendiendo, pero si es menos denso, asciende. Entonces, en esta zona, el material como no puede seguir ascendiendo, se va a empezar a enfriar, cristaliza parte de ese material, y eso puede dar origen a un intrusivo que tiene una composición distinta, en este caso un granito, y cuando la densidad de la parte líquida es lo suficientemente baja respecto a la de la roca que lo rodea, puede dar origen a una secuencia puede seguir ascendiendo, formando lo que los geólogos conocemos como cámaras magmáticas, cuando se entrampa a profundidades muy bajas, del orden de desde 3 hasta 15 kilómetros de profundidad, bajo un volcán. Los petrólogos ígneos, la gente que estudia rocas ígneas, en general les interesa todo el proceso
que ocurre desde la cámara magmática hasta el manto, mientras que a los vulcanólogos en general, los que me incluyo, nos interesa principalmente lo que ocurre a profundidades más someras, de 15 kilómetros o incluso menos, hasta el edificio volcánico. Eso es una distinción un poco general, pero así es, a primer orden. Entonces, pero solo hemos hablado de basaltos, y la verdad es cómo podemos producir otro tipo de rocas ígneas, ya sea extrusivas o intrusivas, como las que se observan en la figura, en esta foto. Y en esta foto mostramos lo que son probablemente las montañas más famosas de Chile y Argentina, que son el Cerro Torre, en el Parque Nacional Los Glaciares. El límite de Chile-Argentina va aproximadamente arriba del cerro, los Cuernos del Paine y las Torres del Paine, el Parque Nacional Torres del Paine en Magallanes. Estas son montañas que es de granitos, son rocas intrusivas, félsicas, 72% de sílice, feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, principalmente, más algo de muscovita. Muchos de ustedes quizás las conozcan porque son muy famosas para escalar en roca, y son prácticamente puros intrusivos. Lo que está arriba de los Cuernos del Paine son lutitas sedimentarias, son mucho más antiguas que la roca que está acá, que es el intrusivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos formar este tipo de rocas, a partir de un basalto? Y eso es lo que vamos a explicar a lo largo de la siguiente clase, al resto de la clase. Ojo que la topografía, la morfología escarpada, es producto de la erosión glacial. No es producto de fenómenos de tipo ígneo que ocurren al interior de nuestro planeta. Entonces la formación de estas montañas está dada por una combinación entre procesos ígneos y procesos de erosión glacial. Entonces, como les había mencionado anteriormente, la forma más fácil de formar granitos es cuando nuestro magma basáltico está ascendiendo, se acumula en una zona en la cual la corteza es menos densa. Y este material que asciende puede fundir parte de la corteza, que tiene una composición félsica, mucho en el caso de la corteza continental, es menos densa que el manto, y este material fundido puede ascender hacia la superficie, como se muestra acá en el resto de la figura. Hay otras formas de producir magmas no basálticos, por ejemplo, bajo condiciones específicas. Si uno subducta una dorsal oceánica, también se pueden producir rocas e intrusivos que tienen una composición más intermedia, con 58 60% de sílice. Y eso es lo que se llama una adaquita, un tipo especial de andesita. Pero en general, los procesos que forman los granitos son ya sea la diferenciación de un magma basáltico, cuando este magma cambia su composición, o el hecho de que este magma, que la inyección de basalto, como está a una temperatura más alta que la roca que rodea la corteza continental, la puede fundir. Ahora, ¿cómo es almacenado este magma en el interior de la corteza? Muchas de las figuras que se observan en los libros de geología y muchos modelos que existen, que se usan mucho hasta el día de hoy, infieren que el interior de nuestro planeta está parcialmente fundido y que hay un gran tanque de lava, ya sea basáltico, riolítico, andesítico. La composición da un poco lo mismo. Pero la verdad es que esto no existe, excepto en lugares bien específicos, como puede ser un punto caliente en una cámara bajo Kilauea, porque ahí hay una pluma mantélica, sino que la evidencia sismológica y petrológica sugiere que las zonas donde se almacenan los magmas no son fundidas, sino que están parcialmente cristalinas. Y eso es lo que se llama un crystal mash. No sé cuál es la traducción exacta de mash al castellano, probablemente no la tiene. Entonces, en esta figura, que es el modelo Crystal Mash, que es el que se acepta cómo se emplazan los cuerpos intrusivos, reemplazamos nuestro tanque fundido
por una esponja parcialmente cristalina, donde hay sectores de la esponja que tienen magma de composición, que tienen sectores de la esponja que tienen cavidades donde se almacena este líquido parcialmente fundido, Entonces, esta esponja en general es tan cristalina que es muy difícil de mover, y para que no se enfríe a lo largo de millones de años, tienen que haber inyecciones de magma máfico que fundan parte de este crystal mash. Como se funde, el fundido es menos denso que la parte cristalina y se tiende a acumular en el techo del mash. Pero esto es un modelo y todavía no hay observaciones obviamente así de detalladas de cómo efectivamente es un mash. Hay lugares como en Yellowstone, esto es nuevamente en el volcán más grande de nuestro planeta, donde nuestros amigos sismólogos han utilizado nuevamente la tomografía sísmica para producir una imagen de cómo infieren que es el sistema magmático de Yellowstone en profundidad. Y aquí lo que vemos son contornos de variación de la velocidad de onda sísmica, y vemos que hay una disminución gigantesca del orden de 7%, lo que es mucho en tomografía sísmica, y eso se piensa que aquí en Yellowstone hay bastante material fundido. Pero esto puede ser parcialmente porque las tomografías sísmicas no tienen el nivel de detalle para resolver cosas así de detalladas. E incluso se ve que bajo Yellowstone hay otro cuerpo de material parcialmente fundido que está acá. Entonces, cuando uno hace una interpretación geológica, esto que está acá, se infiere que es un reservorio de riolitas parcialmente fundido, parcialmente cristalino como el MASH, y a profundidades mayores de 30 kilómetros, esto que está acá, se infiere que tenemos magma basáltico parcialmente fundido, el cual asciende e interactúa mezclándose y dando origen a un montón de procesos magmáticos para que mantienen parcialmente caliente y en un estado no completamente y evitan, el ascenso de estos magmas evita que esta riolita se funda a lo largo de millones de años, porque si no, cualquier cosa que está caliente, si no tiene un nuevo input, una nueva entrada de calor, se va a terminar por solidificar. Pero también tenemos evidencia geológica, y esta es una foto en la que salgo yo cuando era estudiante de magíster hace más de 10 años, mirando un conjunto de rocas volcánicas de 4 millones de años al interior de San Pedro de Atacama. Esto es lo que se llama una ignimbrita, lo vamos a ver más en detalle en la clase de la próxima, cuando hablemos de volcanismo. Y lo que es interesante es que esta ignimbrita que está acá casi no tiene cristales, mientras que la ignimbrita que está arriba tiene muchísimos cristales, más de un 50% de cristales de cuarzo principalmente. Es una ignimbrita riolítica. Entonces, utilizando estos modelos de Crystal Mash, se infiere que, como esto es más por superposición, por principios estratigráficos, esto es más joven que esto, entonces inferimos que cuando esta cosa hizo erupción, el techo de nuestra cámara, que estaba parcialmente líquido con pocos cristales, que son los que muestran los puntitos, dio origen a esta ignimbrita que casi no tiene cristales. Mientras que por otro tipo de fenómenos, el resto del crystal mash es fundido, pero como tiene muchos cristales, resulta que la ignimbrita del techo esté muy rica en cristales. Entonces, gracias a esto, sabemos que en general hay zonas al interior donde se almacenan nuestras rocas parcialmente fundidas que tienen variaciones de cristalinidad muy grandes, muy grandes, y eso son las evidencias para los distintos sectores de nuestros crystal mashes que vemos en esta figura. Entonces, hay muchas formas, los geólogos nos imaginamos de muchas formas estos mashes cristalinos. Esto es solo un cartoon esquemático en el cual tenemos una sección líquida de alta temperatura cuya caparazón, que es esto que está acá en gris, está parcialmente, en este color más bien café claro, está parcialmente cristalizado, y eso es lo que muestra el aumento de cristales, donde esto es lo que se llama un mash.
Hay un frente de cristalización que separa el liquidus del solidus, y el liquidus es parcialmente mantenido en estado líquido por la inyección de pulsos de magma, de material basáltico de más alta temperatura. Pero nuevamente son modelos esquemáticos basados en general en modelos computacionales, en la evidencia de la distribución de cristales en las rocas volcánicas y en estudios de tomografía sísmica. Pero nuevamente no tenemos una perforación que nos muestre que esto es efectivamente así. Entonces, si queremos pensar en cómo generar rocas rocas ígneas de diversas composiciones, hay diversas formas desde nuestros magmas basálticos. Por ejemplo, como les dije anteriormente, uno puede fundir el manto para puede producir una andesita. Y esto puede ser cuando uno funde un basalto, porque uno está fundiendo un basalto que se subducta, como cuando se subducta una dorsal oceánica, o puede fundir peridotitas con muchas concentraciones de agua a alta profundidad. Uno también puede fundir sedimentos y otras rocas dentro de la corteza, y eso es lo que, nuevamente, por aumento de temperatura, y eso es lo que da origen a una roca que es parcialmente metamórfica, que se llama migmatita, donde acá se muestra una foto donde tiene sectores negros que son de composición máfica y sectores más blanquecinos que son de composición félsica, que son parcialmente fundidos. Podemos asumir que hay una mezcla de magma donde una inyección de material basáltico funde parte de la roca que lo rodea, que es lo que se llama roca de caja, y esta roca de caja, como tiene una composición distinta que el basalto, que nuestro basalto que asciende, se puede mezclar y dar origen a una cosa de composición intermedia. Pero el más importante es el mecanismo de cristalización fraccionada, que es el que les voy a explicar a continuación. Entonces, este mecanismo de cristalización fraccionada está basado en que tenemos un magma basáltico a temperaturas de 1200 grados Celsius y que tiene una composición A. Entonces, los olivinos cristalizan a temperaturas muy altas, y al cristalizar a temperaturas muy altas, cambian la proporción relativa de elementos químicos en el magma. Remueven mucho del hierro y del magnesio, porque son ricos en hierro y en magnesio. Bueno, es principalmente los únicos componentes que tienen, además de oxígeno y silicio. Entonces, al cristalizar los olivinos, el líquido que queda, el material fundido que queda, se enriquece parcialmente en sílice y se empobrece en términos relativos en hierro y en magnesio. A medida que disminuye la temperatura de fusión, vamos de más caliente a más frío, nuestro magma ya cambió su composición. Entonces, al cambiar su composición, empiezan a cristalizar elementos que tienen otras composiciones químicas, como en este caso son plagioclasa y piroxenos. Entonces, al principio estamos cristalizando solo minerales de alta temperatura, ahora cristalizamos minerales que tienen temperatura un poco más baja. Los plagioclasas tienen aluminio, tienen calcio, los piroxenos, algunos son más bien ultramáficos. Entonces, nuevamente, al cristalizar estos minerales, cambiamos la proporción relativa de elementos químicos dentro del magma y se empieza a enriquecer en forma relativa en elementos como calcio, como sodio, potasio y sílice. Y eso da origen a un magma que tiene una composición un poco más enriquecida, cada vez en sílice y cada vez con menor proporción de elementos ferromagnesianos. Y finalmente, cuando el proceso evoluciona a lo largo del tiempo, nos va a dar origen a un magma con una composición completamente distinta, que en este caso puede ser una composición intermedia, 60% de sílice, y este magma, que ya es mucho menos denso, ya se separó un montón de cristales de este magma es menos denso y este magma puede seguir ascendiendo y dar origen a, ya sea a una intrusión de composición intermedia, en este caso una diorita, o una erupción de magma andesítico que es el equivalente extrusivo de la andesita. Entonces, la generación
de minerales que se forman por cristalización fraccionada es lo que se conoce como la serie de Bowen, que se muestra esquemáticamente en esta figura, donde vamos de más caliente a más frío, y donde la serie de secuencias de cristalización para los minerales más bien ultramáficos, vamos desde el olivino, que cristaliza primero, lo separamos del material fundido, luego cristaliza el piroxeno, el anfíbol y las biotitas, que son las micas ricas en minerales ultramáficos, y por el lado de los minerales ricos en calcio, hay una serie continua de cristalización de plagioclasa. Entonces, en la medida que baja la temperatura de fusión, cuando nuestro magma se va enfriando o va ascendiendo, va cambiando la proporción relativa de los distintos minerales, ya que y la composición química de nuestro magma, porque los cristales que ya se han formado se separan por diferencias de gravedad y de densidad, y el fundido residual, nuestro magma, empieza a cambiar su composición respecto al líquido original. Y este mecanismo nos permite generar prácticamente todo tipo de rocas, rocas ígneas, desde las ultramáficas, partiendo de una roca ultramáfica, hasta una roca máfica. Y así sucesivamente. Esto, por ejemplo, también nos permite entender por qué podemos utilizar ciertos métodos de datación de rocas, como el uranio-plomo, solo en rocas félsicas. Y eso es porque el uranio es un átomo que tiene un radio muy grande, y este átomo no puede encajar dentro de los retículos cristalinos de los minerales. Entonces su composición se va a aumentar cada vez más en la medida que yo estoy cristalizando el resto de los elementos químicos, hasta que finalmente, cuando ya no queda casi nada más, el uranio es incorporado dentro de los retículos, forma minerales como el zircón, que solo se encuentran en las que en general que son muy abundantes solo en rocas intrusivas como los granitos. Y eso hace que la corteza continental, como tiene composición granítica en general, tenga uranio, y el uranio, como es radiogénico, produce descomposición radioactiva y genera calor. Y eso hace que el flujo de calor en la corteza continental sea bastante alto por la presencia de uranio. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en terreno? Uno de los mejores lugares de nuestro país para verlo es el Parque Nacional Torres del Paine, y esta es una foto de un lugar hermoso que se llama el Valle del Francés, para los que han ido allá. Y lo que vemos acá, además de ver un montón de paredes graníticas, estos son sedimentos, son lutitas creo que del Cretácico, el intrusivo se emplazó bajo estas lutitas, uno ve acá un contacto, que es un contacto bien marcado. Y si uno hace un zoom, esta imagen está tomada de un estudio, yo nunca he estado acá, solo he estado en el mirador del Valle del Francés. Si uno hace, siguiendo este estudio, uno ve que hay un cambio composicional muy fuerte entre zonas que tienen gabros, bioritas, y zonas que tienen granitos, y que los cambios son extraordinariamente marcados, tal cual como muestran esta línea. Entonces, probablemente, lo que hay acá es, acá hay rocas máficas como los gabros, rocas intermedias como las biolitas, pero hay rocas félsicas arriba. Entonces, quizás estos procesos de cristalización fraccionada nos indican que esto podría ser la base de una antigua cámara magmática, y que esto cristaliza a temperatura más alta, y que cuando los minerales de más alta temperatura se separan del resto del líquido, el líquido cambia su composición relativa y nos da origen a un granito, como el que se observa en la mayor parte de las torres del Paine. Ahora vamos a terminar con un pequeño, en los 5 minutos que nos quedan, para sintetizar esto en cómo se ve en las rocas con las cuales uno trabaja en la superficie de la Tierra, con las rocas ígneas. Acá vemos una tabla de clasificación donde vemos de temperatura más alta a temperatura más baja, de densidad más alta a temperatura más baja, y de contenido de sílice más bajo a contenido de sílice más alto. Y pasamos desde las perioditas hasta los granitos. En el caso en que sean rocas extrusivas,
rocas volcánicas que tienen grano muy fino, pocos cristales porque no pueden cristalizar al enfriarse muy rápido, o pueden cristalizar en forma muy limitada, o si son de grano grueso, de textura fanerítica, cuando están llenas de fenocristales, como en el caso de los intrusivos. Y a la derecha vemos los porcentajes relativos de minerales que tienen ellas, desde minerales bien máficos, perdón, ferromagnesianos, como el olivino, hasta cosas que son puros sílice, como el cuarzo. Y a la derecha vemos los porcentajes relativos de los distintos elementos químicos. Entonces, en una riolita principalmente tenemos mucho potasio, y en un granito también, y eso es lo que da origen al feldespato potásico, el cual es muy poco abundante en un basalto. Entonces, esta secuencia de cristalización, bueno, y vemos lo inverso con el hierro. El hierro es extraordinariamente abundante en un basalto y disminuye su composición a medida que la roca se hace cada vez más félsica. Y eso también es lo que explica los distintos tipos de minerales que se observan en las rocas ígneas. Entonces, en el caso cuando ya hemos formado si por cristalización fraccionada formamos andesitas y dioritas, que es un magma de contenido de composición basáltica, tenemos acá fotos de los cristales de plagioclasa que tienen una andesita. Esta es nuestra masa fundamental, que no tiene muchos cristales porque se enfría muy rápidamente. Y si tenemos su equivalente intrusivo, lo que está acá es una diorita, feldespato plagioclasa, estos cristales blancos, y muchos y bastantes minerales ferromagnesianos como piroxenos, magnetita, y puede que haya un poquito de hornblenda dependiendo de qué tan andesítica sea la roca. Si evolucionamos, si seguimos separando nuestro líquido residual debido a que separamos los cristales que ya se han formado y nuestro líquido se pone cada vez más félsico, los minerales van a seguir cambiando. Y acá vemos que la roca se ve cada vez más blanquecina. Y acá tenemos una casita, en el caso de una roca extrusiva, perdón, de una roca volcánica. Nuevamente esto es plagioclasa, pero ya acá ya empieza a formarse cuarzo. Hay algunos piroxenos que todavía quedan, pero la proporción de piroxenos es cada vez menor. Acá hay una anfíbola. Y a la derecha vemos el equivalente intrusivo, que es una granodiorita. Acá ya aparece el feldespato potásico, estos pueden ser anfíbolas. El cuarzo de la plagioclasa no se puede diferenciar muy bien en la foto, pero lo más vitrio es cuarzo y lo más lechoso puede ser plagioclasa, pero en verdad hay que verlo en una muestra de mano. Y cuando ya tenemos una roca completamente, cuando ya no nos queda nada más que separar, cuando ya hemos cristalizado todo el resto de los minerales, los últimos minerales que cristalizan son los ricos en potasio, como los feldespatos potásicos. Y por eso mismo los granitos son tan rosados, porque están llenos de feldespato potásico, como se ve acá. Los granitos son pobres en magnesio, calcio y hierro. Tienen pocos minerales ferromagnesianos, pueden tener biotitas, y por lo tanto son de color bastante claro. Se dan de temperaturas de fusión de 800 grados Celsius o incluso menos, son extraordinariamente viscosas. Los cristales son rocas que fluyen tienen una viscosidad muy alta, y el equivalente exclusivo es la riolita que se muestra acá, que es una roca volcánica también de color muy claro, y muchas veces pueden formar, una buena parte de ella puede ser vidrio volcánico, ya dado que pueden tener muy poquitos cristales. Entonces, con esto me quedan, creo que 2 diapositivas. Con esto vamos a terminar en la siguiente vamos a terminar la clase. Aquí lo que les muestro un poco es cómo es la evolución química de la cristalización fraccionada. Tenemos distintos elementos químicos en un magma parental, que es de composición basáltica, con 50% de sílice, 10% de magnesio, 9% de hierro, 15% de aluminio. Los contenidos de los distintos elementos químicos, de los distintos elementos en un olivino, y luego de que cristaliza el 20% de un olivino, vemos que el magma se enriquece parcialmente en sílice, se empobrece muchísimo en magnesio, se empobrece no tanto en aluminio, pero en hierro, y se enriquece bastante en aluminio. Y eso se ve acá en el gráfico de la derecha.
de la izquierda, donde el magma parental, que tiene la curva azul, luego de que cristaliza un 20% de olivino, se enriquece un poco en sílice, se empobrece mucho en magnesio, un poco menos en calcio, y se enriquece en aluminio. Entonces la cristalización fraccionada es un mecanismo eficiente para cambiar la composición química de los magmas y para dar origen a prácticamente todo el espectro de rocas intrusivas y extrusivas y de rocas ígneas en general que se observa en la superficie de nuestro planeta. Finalmente, otro tipo de cosas que pueden pasar cuando uno tiene rocas, una intrusión, que es lo que se observa acá, es que si la intrusión ocurre sobre, por ejemplo, rocas sedimentarias, y las rocas sedimentarias, fragmentos de las rocas sedimentarias pueden caer dentro del cuerpo de roca parcialmente fundida, y eso puede dar origen a zonas en las cuales estas dos rocas se mezclan. La roca de caja también puede ser un intrusivo de otra composición. En esta imagen está solo vista como roca sedimentaria, porque está estratificada. Y estos procesos en los cuales se mezclan estos dos tipos de magmas, o sea, el magma con una roca de caja de otro tipo, es lo que se conoce como asimilación. Y es algo que se puede ver en terreno cuando uno está dentro de un cuerpo intrusivo y en los bordes del cuerpo uno empieza a ver fragmentos de otros tipos de rocas. Bueno, entonces con eso termino la clase del día de hoy. Creo que me pasé algunos minutos, pero como quería tratar de terminar toda la materia que me había quedado pendiente la semana pasada. Entonces, ¿tienen consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Todas las preguntas son bienvenidas en este curso. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bueno, parece que no. Bueno, si no tienen... ¿Profe? Sí, por supuesto. Adelante. Pero no es de la clase, sino que más bien de las evaluaciones. ¿Ya? ¿El control es en la semana delta? Se los voy a mandar, creo que lo había puesto en el calendario. Déjame revisar. ¿Ya? Y lo otro es que Sí. si es que hay un control como de laboratorios. Eso tienen que hablar con los auxiliares. Ah, ya. Sí, Okay. eso lo manejan las auxiliares. Eso no lo manejo yo. Pero probablemente va a haber uno. Los controles si es que hay un control de laboratorio, en general puede ser más bien de cosas textural, de propiedades físicas de roca. Los controles que yo les voy a hacer en las cátedras son más bien de los procesos geológicos que se pueden inferir a partir de las rocas y de otras cosas. ¿Más dudas, consultas? Bueno, si no tienen más dudas ni consultas, nos vemos el jueves. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien.